El tema de la asistencia ya está cerrado. A partir de ahora ya estaríamos entrando, no sé, con lo que es el tercer bimestre, ¿no? Pero Liz, entré en punto, pero mi tecla, por favor, de la asistencia. les voy a hacer notar algo, por favor, en este tema de la asistencia. Les doy el tiempo suficiente para que escriban su nombre y envíen. Y hay algunos compañeros que no lo hacen, no sé por qué. Sí, licenciado, no dice. Yo no he hablado, pero les he compartido esta ventana, ¿no? Lo he Y escrito. estaba ahí. Y lo he escrito, los compañeros, sino porque han enviado sus datos. Entonces, ese detalle, compañeros, cuando cierro la asistencia, yo les digo, no voy a cerrarlo, entonces ya no hago, ¿cómo se dice? Ya no hace que me lleguen los datos, ¿no? Los cierro directamente. Así que tómenlo en cuenta en el tema de la asistencia, ese detalle. Ya. Vamos a resolver el día de hoy este ejercicio, que es una combinación ya para lo que es la función buscar b, también la función indirecta. Este ejercicio que voy a terminar el día de hoy va a salir su primera práctica para el tercer bimestre. El día de hoy ya terminamos el segundo bimestre a las 22:20 iniciamos, ¿no? El examen. Yo creo que van a sacar con este una buena ponderación para añadir a su nota final de este bimestre buenos puntos para que tengan una nota nomás tranquila, para que en el tercero ya más o menos algunos vayan aprobando, haciendo ya promedios, ¿no? De todas maneras, revisando sus prácticas, muchos compañeros me han enviado la práctica de las funciones de manera incompleta. Algunos han hecho solamente 2 funciones, algunos han hecho el título y su concepto. Entonces esos detalles van reduciendo la nota de esa entrega de práctica. Pero les voy a dar detalles sobre eso. Espero terminar hasta el viernes, porque vamos a subir ya notas, ¿no? Entonces por eso es que también nos estamos hoy día dedicando a dar el examen a los 22 y 20. Ya, pero atiendan. Entraremos a materia. A ver, primero revisaremos qué contenido tiene. Ya, aquí hay una tabla con el título Ofertas de promoción. Son productos que están en promoción, como dice su título. Lo mismo ocurre con esta otra tabla, donde estoy trabajando con productos que tengan que ver con comunicación, con accesorios de cómputo, televisores y lo que es compresoras y extractoras de aire. Son 5 tablas y las 5 tienen en común en la primera columna lo que es el código, segunda columna la descripción del producto, en la tercera columna la marca y en la cuarta sus precios. Esta otra tabla tiene como título consulta del producto. La idea es hacer una consulta de alguna de estas tablas y poder rescatar esta información en particular: la marca, el precio y el producto. ¿Cuál es la idea? Esa tablita debería de estar en otra hoja. ¿Ya? Debería de estar aquí.
ya que como dice consulta, entonces esta hoja donde se encuentran las 5 tablas debería ser la base de datos de donde yo voy a extraer la información. Y en acá hacer la consulta. De todas maneras, estoy dejando todo junto, ya que para que se entienda un poco mejor el ejercicio, estoy dejando aquí esta tabla que va a consultar a estas otras. Entonces, a ver, hagamos la explicación del ejercicio para que más o menos me comprendan qué es lo que debo de hacer. En esta primera celda vamos a generar una lista desplegable de los nombres de las tablas. Aquí tiene que haber una lista desplegable donde existan los 5 nombres de las 5 tablas, ¿no? Tiene que estar ahí ofertas de promoción. Tiene que estar la tabla comunicación. ¿Qué más tenemos? Tenemos accesorios de cómputo, televisores, compresores. Ya, creo que me entienden entonces que existe aquí la lista desplegable con los 3, 4, 5 tablas. Pues, están entonces las 5 tablas. Eso es lo que tiene que pasar en la primera celda. ¿Se entiende, verdad? La primera celda, la lista desplegable, donde se vea el nombre de las tablas. Una vez que yo seleccione los nombres, cualquiera de ellos, supongo que voy a tener uno seleccionado. Ahora de cuenta que me quedé con la primera. Ofertas por promoción. ¿Qué es lo que debe de ocurrir en la siguiente celda? En esta otra lo que debe de ocurrir es que debe de aparecer otra lista desplegable. Es una lista dependiente de la de arriba, en la que debe de cargar, como dice, los códigos. Si me quedé con la primera tabla, entonces, ¿qué códigos debería de aparecer? Estos de acá deberían de aparecer, ¿no? Entonces, esos son los que deberían de aparecer ahí. Eso debería de aparecer en la lista desplegable. Porque estos códigos pertenecen a esa tabla. Si me quedase con comunicación, obviamente van a tener que aparecer estas otras. Entonces, estas dos celdas tienen que ser dinámicas. En la primera, al escoger una tabla, y en la segunda, cargar los códigos que corresponden a la tabla seleccionada. Entonces, haré de cuenta que me voy a quedar con el primer código de esa tabla. Ahora me quedaré con el CW 8149. De la lista he seleccionado ese código. Y con este, de manera automática, producto, marca y precio deberían de aparecer correspondientes a ese código. Eso debería de aparecer automático al momento de seleccionar ese código.
Esa es la idea con el ejercicio. En la primera celda, una lista desplegable de las tablas. Al seleccionar una tabla, en la parte de abajo tienen que cargar una lista desplegable de los códigos correspondientes a la tabla seleccionada. Selecciono de acá un código y con eso automáticamente marca, precio y producto deberían de aparecer, correspondientes a ese código seleccionado. Y de eso trata el ejercicio. ¿Se ha entendido la explicación del ejercicio, verdad? Porque tienen, como les digo, una práctica de esto. Ok. Entonces, como nadie pregunta, supongo que se ha entendido la explicación. Empecemos entonces resolviéndolo. Primer caso. Debemos de generar una lista desplegable con los nombres. Dos formas de hacer. Se supone que tiene que ser una lista desplegable. Entonces, dentro de la validación de datos, yo puedo estar digitando el nombre de cada tabla. Ofertas por promoción, comunicación, ¿no? Y las que vengan. Pero por temas de escribir mucho voy a evitar la fatiga, van a disculpar. Yo lo voy a dejar así. Ofertas de promoción lo voy a resumir en la palabra tabla 1. A esta la voy a resumir con tabla 2. Y lo mismo con las de abajo. Tabla 3, tabla 4, tabla 5. Entonces ustedes tendrían que hacer esto, ¿no? Ofertas por promoción. Comunicación. Y esto es lo que ustedes deberían de cargarlo como lista desplegable. No, las demás también, ¿no? Pero eso es una idea. Venir acá y el origen va a ser eso, ¿no? Y así tendrían la lista desplegable. Como les digo, no lo voy a dejar con estos nombres. Le voy a dar tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4 y tabla 5. Entonces acá voy a dar con el nombre tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5. Licenciado, disculpe, para la lista desplegable, ¿acaso en vez de escribir no puede solamente seleccionar la celda para que se genere la lista? Puede ser, pero también puede ser que no. En este momento no te puedo dar esa respuesta porque hay un detallito que quiero que entiendas. Eso no te puedo ahorita todavía responder. Pero puedes Ya, hacer eso. Dame unos momentos y solita te vas a responder con la explicación que voy a dar. ¿Ya? Dame ya, unos momentos. licenciado. Ya. A ver, yo lo estoy dejando con este resumito. Ya tabla 1 para tomar en cuenta ofertas por promoción. Tabla 2, comunicación. Tabla 3, accesorios de cómputo, etc. Entonces, voy a generarme la lista desplegable dentro de lo que es los datos. Yo voy a trabajar con esto. Y con eso ya tengo esto. Pero como les digo, ustedes no van a trabajar con tabla 1, 2, 3, 4. Ofertas por promoción. Comunicación. Accesorios de cómputo. De esa
esta manera, esto debería ser así. Ahora, como la idea es generar una lista desplegable y al momento de escoger una, debería de cargarme los códigos. Estos son los que deben de cargarse. Entonces lo que voy a hacer es como en este caso de la función, o perdón, del ejemplo, cuando hemos visto lo que es la función indirecta. Ah, no, con ustedes no hemos avanzado, les he pasado el video, no sé si lo habrán visto. Pero para que se entienda, necesito que recuerden eso. A ver, vamos a recordar un poquito. La función indirecto es una función que devuelve un valor en base a una referencia. La sintaxis del indirecto es como están viendo ahí. Así es. Necesita una referencia. Eso significa referencia. ¿Qué es la referencia? Es la dirección o ubicación, como quieran entenderlo, de una celda. ¿Qué es este otro? Eso representa un estilo de referencia. ¿Cuál puede ser de dos tipos? Puede ser de tipo verdadero o puede ser de tipo falso. Hagamos el ejemplo. Acá ya tengo la palabra hola. Y acá voy a escribir la referencia. Entonces, en este momento, ¿en dónde se encuentra esta palabra hola? Se encuentra en la celda E11. Entonces, acá voy a escribir esa referencia. Esto es una referencia. Como les digo, es la dirección o ubicación de una celda. Esto representa mi referencia. En base a esta referencia, como dice, voy a encontrar un valor, que va a ser este, la palabra hola. Tomo como referencia esto para llegar a este valor hola. Ahora el segundo parámetro es el estilo de referencia. Entonces les explicaré para el caso verdadero primero. Y enter. Esa es su fórmula y fíjense. Como dice su nombre, la función indirecto, de manera indirecta por medio de esta celda, puedo llegar a este valor. Eso es lo que representa la función indirecto. Es verdadero cuando utilizo este tipo de referencia.
como el que nosotros conocemos. Primero la columna y después la fila. Sí o sí, si quieres aplicar el indirecto con el tema, con el tipo de estilo de referencia verdadero, en esta celda debe estar así tal cual lo conocen ustedes. ¿Esto en qué celda se encuentra? Se encuentra en la E11 en este momento. Cuando es verdadero, puede ser que lo uses o bien no es necesario escribirlo, en otras palabras. Funciona también así, pero solo en el caso del verdadero. Fíjense, sin verdadero o con verdadero, igual va a funcionar. De manera indirecta, por medio de esta referencia, puedo llegar a este valor. Ahora vamos a hacer el mismo caso, pero para el otro estilo de referencia. En este estilo de referencia, más o menos así trabaja. La columna A es la número 1, la columna B la número 2, la columna C la número 3, la columna D la número 4, la columna E la número 5. En ahí se encuentra el valor que quiero llegar. Se encuentra en la columna E, pero que en números en columnas vale la 5. Y en el tema de las filas se mantiene la número 11. Entonces acá fila, ¿qué fila es? Fila 11. F significa eso. Y después viene la letra C, que es columna. ¿Y qué columna es? Ya no le ponemos la E, sino la número 5. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar este detalle. ¿En qué columna está? Columna 5. Ya no se trabaja con las letras. Columna 5. Fila, ¿qué fila está? Fila 11. Esa es ahora la referencia. Tener el valor de hola en base al estilo de referencia falso. Trabajo con esta celda, pero trabajo con la opción falso. Aquí es al revés. Primero hablamos de la fila y después de la columna. Cuando utilizas el falso, tiene que ser este tipo de referencia o estilo de referencia. Y de igual manera, de forma indirecta, por medio de esta referencia, puedo llegar a ese valor. La F significa fila, fila 11. Y la C es por columna. ¿Qué columna? Ya no trabajas con las letras, sino con este tipo de numeración. Entonces yo puedo obtener un valor en base a una referencia. En esta parte puede ser una referencia o también puede ser el nombre de una matriz o también puede ser el nombre de un vector. También es aplicable a este tipo de situación. Lo mismo acá. Como ustedes han hecho una investigación, se entiende que ya esto ustedes ya más o menos tienen idea. Y los que han visto el video, en ahí estaba también la explicación y un ejercicio. Ya,
Entonces, eso es el tema de la función indirecta. Volviendo a nuestro ejercicio. Como necesito cargar los códigos de esta tabla, entonces, de alguna manera, debo de rescatar todo esto. O todo esto. No voy a poder hacer nada mientras no crea a este vector. O me faltaría también crear a esta matriz. Entonces, eso voy a hacer. Iré creando los vectores y matrices para que esta relación funcione. Entonces, esto tendría que llamarse, como está su nombre, ofertas por promoción. Pero como sabemos, no nos deja los espacios. No se olviden que debe de estar así. Recién nos va a dejar. Caso contrario, no. Pero como habíamos indicado, no se va a llamar, yo lo voy a resumir con tabla 1, ofertas por promoción. Entonces, por eso es que acá lo voy a dejar con tabla 1 nada más. Mi primera matriz creada. Y esta matriz tiene este vector que sería, este podemos llamar código 1. Por ser de la tabla 1, ¿no? Cuando ustedes hagan el ejercicio, a todo esto, ustedes le tienen que poner el nombre de comunicación. En acá no puede existir dos palabras. Tampoco tienen que utilizar acentos, mucho ojo. Entonces yo no lo voy a llamar comunicación. Habíamos quedado que para mí va a ser tabla 2. Acá ya tengo la segunda matriz. Y también crearé el segundo vector, que en este caso va a ser código 2. Voy haciendo lo mismo. Y acá, para ustedes es accesorios de cómputo. Para mí, tabla 3. Este de acá va a ser el vector 3, que sería código 3. Para ustedes es televisores, para mí es tabla 4. Esto va a ser para ambos código 4. Para mí esto va a ser tabla 5. Pero para ustedes tendría que ser compresoras, guión y guión extractoras de aire. Así tendría que ser el nombre del arco. Entonces, para ustedes tendría que ser así. Y para ambos esto va a ser código 1. Código 5 en mi caso. Entonces todo eso ya está acá. Tengo los vectores y las matrices. Tabla 1, 2, 3, 4. Código 1, 2, 3, 4. Fíjense que aquí estas tabla 1, 2, 3, 4 son estos. Y no sé si la compañera que hace rato preguntaba, ahora más o menos tiene un poco más de idea de por qué estoy usando en acá. Porque si utilizaba estos de acá, va a haber una pequeña falencia, ¿no? Porque aquí están con la separación. Y para poder crear esta matriz, tendría que haber creado acá con un guión bajo así. No sé si la compañera que me ha preguntado hace rato, ahora sí me está entendiendo del por qué no estoy usando los nombres de acá. Sí, licenciada. He comprendido ya. Entonces, esa era la idea. Ahora, como yo ya tengo el vector y las matrices,
Entonces, acá tiene que existir una relación, ¿no?, de dependencia. No se olviden que estos códigos se van a cargar en base a lo que escoja aquí arriba. Si hemos entendido este detalle, aquí hay una matriz creada en todo este sector, pero en este primero está un vector que pertenece a esta matriz. Entonces, aquí tiene que existir la relación de este vector con toda esta matriz. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Este vectorcito que está acá, que es parte de la matriz, porque es su primera columna de esa matriz, y para que exista la relación, me voy a crear una matriz que relacione a la matriz, que sería tabla 1 con código 1. La relación de tabla 2 de esa manera voy trabajando con los 5 códigos. Fíjense que aquí ya estaríamos teniendo una relación por filas. Pero para que exista una relación confirmada, vamos a crear a todo este sector con el nombre de otra matriz. Porque esta es la que me va a permitir relacionar este sectorcito de acá. Esto. Ese vector con esa matriz. Eso me va a permitir esto. Entonces aquí va a haber esa relación. Entonces a este sector lo voy a crear con el nombre de una matriz. Y a todo esto lo voy a llamar, también lo podemos llamar relación, porque está relacionando matrices con vectores. Entonces acá voy a escribir relación. Entonces ahí ya tengo esta relación de ese vector con esa matriz. Y acá me estoy creando esa matriz de relación para que acá me resuelva, ¿no? Este de acá me va a resolver esto. Esto de acá me va a resolver este otro de acá. Y de esa manera en cada tabla va a ir resolviendo eso. Ahora, ¿para qué? Para que me funcione este pedazo de relación de estas dos celdas. Que en base a una tabla me cargue los códigos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahora. A ver. Les explicaré por partes para que se entienda esto un poquito mejor. Aquí se entiende que hay una matriz, la cual tiene dos columnas. En esta celda de acá voy a conseguir lo siguiente. Si aquí estoy con tabla 1, aquí que se quede con código 1. Si en acá cambio por tabla 3, acá que se cambie automáticamente por código 3. Lo que quiero conseguir es que tenga una relación con su código, con el vector código, esta matriz tabla. Si pueden ver, ¿existe una relación? Sí. ¿Dónde lo puedo conseguir? Con esta pequeña tablita llamada relación. Entonces esta tabla o esa matriz se llama relación, la cual me relaciona matrices con esos vectores. Y eso es lo que quiero conseguir en esta celda de color verde, que en base a la tabla me devuelva su correspondiente código. Entonces si me quedo con la tabla 1, es lo que se cambia a código 1.
Ya, entonces voy a conseguir eso primero. ¿Cómo lo consigo? Ya saben, hacer una búsqueda de forma vertical. Voy a buscar este elemento. Este elemento, ¿en dónde lo encuentro? Lo encuentro en esta matriz llamada relación. Entonces, trabajamos con la tecla F3 para mostrar esta ventana y de ahí voy seleccionando lo que es esto que se llama relación. Este elemento se va a buscar en esta tabla. ¿Cuál es la respuesta que deseo obtener? Los códigos. Entonces me interesa la columna número 2. ¿Y qué tipo de búsqueda deseo hacer? Una de tipo exacta. La que estoy usando es esa. Al cambiar la tabla, me devuelve su código que le corresponda a esa tabla. Ahora, lo que vamos a hacer en el siguiente paso es conseguir los elementos que son parte de los códigos, ¿no? O del código. Para el primer caso, si yo me quedo con tabla 1, recordemos que en esta celda de color celeste debería de cargarse ¿qué? Todo esto debería de cargarse, ¿no? Entonces todo eso debería de cargarse ahí, porque está seleccionando la tabla 1. Si selecciono la tabla 2, en esta celda de color celeste, debería de cargarse todo eso, ¿no? Todo eso debería de cargarse si yo me quedaría con la tabla número 2. Entonces la idea era así, en esta celda. Pero para conseguir esto, primero, estoy consiguiendo de que acá, en base a su tabla, me dé su código. Pero ¿código qué es? Son vectores, ¿no? Y este vector es un conjunto de datos, que en este caso es todo esto. Todo eso representa código 1. Es un vector, pero tiene varios datos. No solamente es un datito, es varios datos. Entonces necesito mostrar todos estos datos, pero no se puede hacer en una celda. Como son varios datos, necesariamente lo tengo que mostrar en una lista desplegable. Entonces eso me obliga a que trabaje dentro de datos y en la validación de datos haga la fórmula para que me devuelva todo este conjunto de datos que representa código 1. Entonces acá vamos a trabajar con una lista. ¿Y el origen cuál va a ser? Esto, ya a ver, ¿cuál es la idea? Pondremos esto acá, para que se entienda. Ustedes mismos me van a dar la respuesta. Yo quiero obtener estos datos. De cuenta que esto es la palabra hola de hace rato. ¿Esto qué representaría entonces? Código. La referencia. Exactamente.
¿Qué funciona entonces? Devuelvo estos datos. Esta función, ¿no? Donde mi referencia está aquí. Nada más. Y con eso voy a devolver todos estos datos. Entonces, de manera indirecta por medio de esta celda, que en este caso es una referencia de tipo vector, puedo rescatar toda esta información en una lista desplegable. Entonces la fórmula va a ser indirecto de esta celda donde está la referencia del nombre de un vector. Y como hace rato se acuerdan, ¿no? Les decía, en este caso está trabajando con la celda I2. Hay dos tipos de estilo de referencia, el verdadero o bien puede ser el falso. En este caso estaríamos trabajando con el falso o con el verdadero. Falso. Verdadero. Porque no se olviden que está, fíjense acá, le estoy dando clic a la celda que está aquí donde dice código. ¿Y qué es lo que me está devolviendo? Me está devolviendo el I2. Pese a que está con referencias absolutas aplicado, desde que está así, está trabajando con el estilo de tipo verdadero. El verdadero, no se olviden que es tal cual nosotros lo hemos aprendido, lo conocemos. El nombre de la columna y el número de fila. Ese es el estilo verdadero. Si hablaríamos con el estilo de tipo falso, en acá después del paréntesis, el I2 no tendría que ser eso si quieres utilizar el falso. Tendría que ser el otro tipo de estilo de referencia. Esto sería la número 4, la columna D. 5, 6, 7, 8 y la 9 sería la I. Eso sería. Y estamos en la fila 2. Entonces su referencia tendría que ser aquí, trabajar con no I2, ¿no? Sino como hace rato. 2, columna 9. Y así tendríamos que utilizar el falso. Y como en este caso ya nos está dando este estilo de referencia, entonces tenemos que trabajar con el verdadero. Ahora, el verdadero habíamos indicado de que no es necesario escribir. Si quieres omites esa palabra, igual va a funcionar. Y eso hace rato lo hemos visto. Entonces, por eso es que en esta fórmula estoy haciendo el uso del indirecto. Estoy haciendo el uso, pero no estoy trabajando con la palabra verdadero, ¿no? Directamente está así. Ya que si ustedes ponen así, va a funcionar tal vez, sería más código nada más, la única diferencia, pero sin eso o con eso igual funciona, ya que estamos en este tipo de estilo de referencia. Entonces nada más me quedaría dar en aceptar y con eso ya tenemos resuelta el problema. Tabla 1, código 1, y ahí están sus códigos, no sé si logran ver. Tabla 2, código 2, y esto carga a los códigos de la tabla número 2, que es esto. Para el código 3 tendría que ser con BT, ¿no? Entonces acá trabajo con la tabla 3, código 3, y aquí está el BT, ¿no? Entonces va a funcionar para cualquier tabla que seleccione
aquí va a cargar los códigos que le correspondan. Entonces la idea era que estas dos de acá estén en aquí. Esa era la idea. Una lista desplegable donde me muestre los códigos que correspondan a la tabla seleccionada en la celda amarilla. Entonces, como creo que se ha entendido por partes, ahora uniremos los dos para que tengamos en una sola fórmula o función combinada en esta celda. Entonces, en el caso de aquí, hemos utilizado una lista desplegable para mostrar varios datos. Entonces, necesariamente, tendríamos que trabajar dentro de validación de datos. Y en acá hemos utilizado la función buscar B para poder devolver el código. Y esto, utilizarlo con la función indirecto para que me devuelva los valores que son parte de los elementos de este código o de ese vector. Entonces, para no entrar mucho a typeo, voy a copiarme esta parte de la función buscar B porque va a ser la misma. Lo voy a copiar. Después me vengo acá y en acá trabajaría con la validación de datos de tipo lista. Y en acá, ¿con qué función hemos trabajado? Habíamos hecho la función indirecto. Y habíamos dado el indirecto de ¿qué? El indirecto de esta celda. Que al darle clic se trabajaba con la I2. Pero el I2 es directamente ¿qué? Es toda esta fórmula. Entonces, eso es lo que voy a copiarlo ahora con el control B. Y eso sería la solución de esa. Así sería. Eso es lo que está ahí, por si acaso. Que se vea un poco más grande. Los que están con celular siguiéndome. Esto de acá es el I2 con referencias absolutas. Entonces de esa manera estamos combinando. Aquí hemos utilizado el buscar B y lo que aquí he utilizado una lista desplegable con la función indirecto. Entonces estamos en aceptar, a ver. Tabla 1, ahí están los códigos de la tabla 1. Tabla 2, y aquí carga los códigos de la tabla 2. ¿No? Y de esa manera, la tabla 3 con el BT, tabla 4 TSA, tabla 5 con el CO. Tabla 3, BT, con el 4 TSA y con el 5 CO. Entonces ahí hemos respondido las dos. Hasta ahí. No sé si tienen alguna consulta. Licenciado, buenas noches. Tenía una duda sobre cómo lo hizo de la parte donde dice relación, en esa parte, cómo lo ha unido. Sí, a todo esto lo he creado como matriz. Aquí se llama relación. Todo esto se llama matriz relación. Ahora, eso lo creé con la finalidad de que me pueda permitir cargar una lista desplegable, porque fíjate que aquí, ¿no? Hemos cargado los vectores o hemos conseguido el vector de la tabla, su correspondiente vector. Y para ver el contenido de este vector,
En aquí hemos utilizado la función indirecto. Entonces, esto me va a permitir hacer esto. Esto de acá me va a permitir resolver esto. Para eso le he creado a esta matriz relación. Y obviamente, sí, dime. Se tienen que realizar una otra columna, las tablas y los códigos así unidos. Así para que En no... este caso, por la necesidad. Ahora, si tú tienes otra idea para poder obtener los códigos, también vale. Podrías haberlo hecho tal vez en base a esto nomás. Acá. Con esto, hacer una búsqueda. Pero el detalle es, ¿no? La pregunta, ¿cómo puedo cargar los códigos de una tabla? En base al nombre nada más. Por eso es que esto me está ayudando a mí, en mi lógica. Porque con la tabla, seleccionándola, puedo conseguir un nombre de un vector. Pero para poder hacer esa búsqueda, por eso es que me he creado adicionalmente esta tablita llamada relación. Porque aquí fíjate que tengo tabla 1, código 1, ¿no? Tabla 2, código 2. Esto me permite hacer esta búsqueda. Y como yo ya tengo el nombre del vector, por eso estoy aplicando la función indirecto para poder ver el contenido de este vector en una lista desplegable. Eso era mi lógica. Para eso es que me he ayudado con esta tabla. Pero necesariamente tienes que crear esto, ¿no? Este vector, código y esta matriz. Ahora, esta matriz tiene dos finalidades. Uno, para que te ayude en esta parte. Y el otro es para que te ayude en esto. Porque ¿cómo vas a devolver los nombres? ¿Cómo vas a devolver la marca? ¿Y cómo vas a devolver el precio si no tienes una matriz donde contenga esta información que necesitas rescatar en estas celdas? Por eso es que necesitaba sí o sí crear una matriz con este tipo. Y aquí esto para que puedas resolver esto de acá. Eso más o menos es la idea de esta matriz de relación. Está bien, licenciado. Eso lo que copió está en dos filas, ¿no es cierto, licenciado? O sea, en dos columnas, ¿no es cierto? Sí. Esto está en la columna F. Con celular y no se distingue ya. mucho las líneas. Ya. Sí, son dos columnas. La F es esto y la columna G es la de código. Dos columnas. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna duda más, compañeros? Porque les recuerdo, tienen una práctica de esto. Ya. Vámonos entonces a la siguiente parte. Ya tenemos la solución. Tabla 1 me devuelve los códigos. Ahora, seleccionando un código, me tiene que devolver estos datos. La marca, el producto y el precio de este código. Entonces, como nosotros tenemos en este momento todo esto, que es la matriz tabla 1, tengo este, o sea, este es el elemento que puedo buscar en esta matriz, y la respuesta es que me devuelva a la descripción o el producto, ¿no? Que sería la columna número 2 que me tiene que devolver. Y un tipo de búsqueda que sea exacta. Entonces tengo lo necesario para poder aplicar la función buscar B. Tengo el elemento buscar, fíjense, ahí está, estos códigos serían estos. Ese elemento voy a buscarlo en esta matriz. Y la columna 2 es la que me interesaría de esta matriz, porque es lo que tengo que devolver acá.
Entonces tengo lo necesario y ahí ya puedo aplicar lo que es la función buscar B. Ahora con ustedes. El valor a buscar va a ser este código. Después me pide una matriz. ¿Cuál va a ser entonces el valor que debo de darle en el segundo parámetro matriz, tabla matriz? ¿Cuál creen que va a ser? ¿Cuál le darían ustedes? La G2. ¿Qué dice tabla 1? Este de acá. Sí. A ver, les vuelvo entonces a preguntar. ¿Le darían ustedes el nombre de la tabla o le darían la celda que contiene el nombre de la tabla? Creo que sería mejor así preguntar. Tienen que pensar en el resultado que tienen que conseguir. Tienen que conseguir tabla 1. A ver, piensen. No se olviden que en la celda amarilla tengo que cambiar por otra tabla. Y si me quedo con tabla 1, eso va a ser permanente y no va a cambiar. En cambio, con la otra opción G2, en el momento que cambie en la celda amarilla por otra tabla, ahí sí va a haber un cambio. Pero estaría bien darle G2. Nombre de la celda, fila 2 y columna 9, creo que si no me equivoco. Hay que ver, ¿no? A ver, haremos la prueba para los dos casos. A ver, haremos para el primero. Le daré tabla 1. En todas las tablas, o en todas las matrices, estamos más o menos con esta numeración. En la 1 está el código. En la número 2 está el producto, la marca está en el 3 y el 4 es precio. Para este caso, que me pide lo que es el producto o el nombre del producto, necesito trabajar con la columna número 2 en todas las tablas. Entonces la numeración en general va a ser siempre la número 2. Entonces acá el tercer parámetro que me pide la función buscar B es el número de columna. Entonces la respuesta va a ser la número 2, porque es lo que necesito conseguir. Valores que estén en la columna número 2. El tipo de búsqueda lo vamos a dejar con falso, exacto, una búsqueda exacta. No quiero algo aproximado, necesito un valor exacto. La fórmula que estoy utilizando es manejar el nombre de la matriz tabla 1. Como está aquí tabla 1, se están cargando los códigos. Y me está devolviendo el nombre. Pero como les decía hace rato, cuando yo cambie por otra tabla, en esta celda sigue se está quedando con tabla 1. Y fíjense que pese a que va a cargar los códigos de esa tabla 2, al momento de escoger otro código, eso va a salir como error. Porque lo que estás haciendo es entregarle este código para que busque. Estás dando el código este para que busque. Esto le estás diciendo que busque. Pero debería de buscarlo en esta misma tabla. Pero en este momento le estás dando para que busque en esta tabla. Y jamás lo va a encontrar. No lo va a encontrar, jamás, porque no existe. Por eso es que te está devolviendo ese error de tipo ND, no definido. Entonces ahí está el problema. Pero en cambio, acá lo dejo con tabla 2, sí va a funcionar, ya que ese código se encuentra en la tabla 2. Y cambiando por otro código, me va a devolver el producto. Pero si cambio por tabla 3, va a existir el mismo problema. ¿Me va a cargar los códigos? Sí. Pero escoger un código no lo va a encontrar porque este pertenece a la tabla 3. En este momento le estoy dando la tabla 2. Entonces, esa pequeña variación
pues el percance existe cuando nosotros trabajamos con la tabla o con el nombre de la tabla. En cambio, si yo trabajo con esto, peor todavía, fíjense, ni siquiera me devuelve algún resultado, ni cambiando el código, ni cambiando la tabla. ¿No? En ningún caso me devuelve un resultado. Entonces, esto de acá, ¿qué representa esto? En este momento, ¿qué es lo que está devolviéndote el G2? Es una celda que te está devolviendo como referencia el nombre de una matriz. Esto sería mi referencia. ¿Qué función maneja referencias? Indirecto. Entonces, eso debemos de aplicarle aquí. Y con esto, ¿qué estarías consiguiendo? Estarías consiguiendo esto. Lo que hace rato he escrito. ¿Recuerdan que con la primera opción, tabla 1, escribí y al momento de cambiar los códigos funcionaba? Entonces, en este momento, todo esto se está convirtiendo en el nombre de la matriz que necesito. Cambiando en la celda amarilla por otra tabla, me va a devolver esto, que sería toda la matriz. Entonces, eso sería la solución. Veamos tabla 1. Me devuelve los códigos. Al cambiar, me devuelve la respuesta. Cuando cambio la tabla, aquí aparece un error, pero cambiando el código, se corrige y me devuelve el resultado que estoy buscando. Pero al cambiar la tabla, pasa este error. Entonces, este error, pues es un tema de cruce de información. Porque fíjense que estoy en este momento trabajando con la tabla 3 y esto no pertenece a la tabla 3. Tabla 1. Escojo un código. Esto pertenece a la tabla 1, el celeste. Pero cambiando tabla 2, fíjense que aquí, pese a que me carga los códigos y escojo, ahí se resuelve, pero al cambiar por otra tabla, este valor no pertenece a la tabla 3, era la tabla 2. Y eso es lo que está haciendo que aquí exista ese error. Pero tenemos algo de ventaja, ¿no? Que cuando cargo el código, me devuelve el resultado, pero al cambiar la tabla, cargo el código, no devuelve, ¿no? Ese es el error, al cambiar la tabla. Entonces, hagamos de que eso se corrija visualmente, ya que no hay un error de por medio, sino es un tema de cruce nada más de información. Entonces, mejor es que no veamos este error. Le vamos a maquillar un poco con la función si.error. Si esto genera un error, entonces que me muestre una celda vacía o en blanco. Entonces, cuando yo cambie de tabla, no se va a ver ese error, ya que cambiando el código me va a devolver el resultado
que espero. ¿No? Entonces, eso sería la respuesta para el producto. Y para el caso de marca y precio, obviamente va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, no vamos a perder tiempo. Vamos a cambiar nada más el tema de la columna, ¿no? Porque no se olviden que en la matriz, la columna número 2 es la que contiene el producto. La número 3 o la columna 3 es la que tiene la marca. Y en el caso de la número 4 es la que tiene el precio. Entonces, para este es lo mismo, pero la columna número 3 es la que debería de darle como resultado. Y en acá cambiar por la 4. Y así, por cualquier código que escoja, me va a devolver sus valores, producto, marca y precio. Cambio por otra tabla, carga los códigos, me devuelve el código, escojo uno y va cambiando los valores. Pequeño detallito también, aún sigue, hay que maquillar. Sería bien interesante de que cuando cambies la tabla, esto también desaparezca. Todo esto. No solamente estas tres, sino el celeste también. Sería bueno que consigan eso. Entonces, cuando me entreguen su práctica, a los compañeros que corrijan este pequeño detalle al momento de cambiar otra tabla, que se desaparezca esto más, va a haber una adición de 3 puntos. Aparte de lo que sería darle la nota por esta práctica, ¿no? Adicionales van a ser estos por si acaso. Entonces, esta, cuando cambie la tabla, debe desaparecer el celeste, no solamente los naranjados. Ver qué modificaría. Comentarles que hay dos pasos. Uno, que dentro de lo que es la validación de datos, aquí apliquen una nueva función o apliquen una función acá para que desaparezca eso. O la otra opción es trabajar dentro de lo que es formato condicional y en acá, dentro de lo que es el tema de las reglas, aquí aplicar una fórmula. El tercer paso, si alguien quiere hacer y quiere ver más allá, puede trabajar con lo que es el tema de aplicarle una pequeña macro, ¿no? Trabajar dentro de eso, dentro de lo que es el tema de las macros. Eso adicionales al momento de revisar. Si ocurre eso, entonces se adicionan otros puntos más. Ya, eso sería entonces el tema de este ejercicio. Con esto creo que aquí no debería de verse. Vamos a hacerlo desaparecer en el fondo de la hoja para que eso no se vea, ¿no? Entonces, con eso ya esto estaría resolviéndose. Hacemos la consulta de una tabla, escogemos un código y muestra sus datos que estamos solicitando, precio, marca y el producto. ¿Alguna consulta? Dice una consulta con respecto a las tablas que, la tabla 1, por decirle, si yo quiero agregar una nueva fila, la matriz creada, digamos, también me lo va a adicionar, digamos, los códigos. Entonces aquí quieres crear una tabla. No, sino es que a cada una de las tablas, por decirle, Nueva agrego una fila. nueva fila. Sí. Exacto, ya sea abajo. Abajo generalmente lo hacen, ¿no?, para adicionar, no sé, por debajo de ahí, o debajo de la última fila, ¿no? Aquí hay un detalle, ¿no? Si Porque quieres hacer eso, aquí sí, tendrías que trabajar con tablas, con esto. Con esta estructura tendrías que trabajar si quieres hacer eso.
Lo vamos a ver en el tercer bimestre. Porque fíjate que si lo adiciono así, en el medio, lo que es tabla 1 sigue manteniendo. Pero si acá escribo algo, digamos, este código, y ese producto, y esa marca, habría que ver si lo toma en cuenta como rango de esta tabla, ¿no? A ver, seleccionamos tabla 1 y fíjate que es estático. Esto que quieres hacer, lo trabajas directamente con esto. Esto es la estructura que deberías de tomar en cuenta. Esta sí. Tabla. Tema de tablas es esto. Y en acá, fíjate que aquí tabla 1 dice, ¿no? Aquí, ¿dónde está? Cuando ya vas creando una nueva fila, automáticamente se va adicionando. Y el rango se va ampliando automático. Esa es la característica de este tipo de estructura. Muy bien, gracias, gracias. Eso, pero ya, para el tercer bimestre, tablas, porque eso me va a servir para poder generar tablas y también tablas dinámicas. Y eso a mí me va a servir para explicar cómo se puede generar lo que es el estado de resultados, generar un balance general. Sí lo voy a ver en el tercer bimestre porque para llegar a esta parte voy a necesitar de una tabla dinámica. Pero eso es tercer bimestre. Ya. Les explicaré ahora su tarea. Entiendan. Consultas al final. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente, ¿ya? Tenemos el receso hasta el 23. Con ustedes me volvería a ver el 28. Entonces, el miércoles 28 definimos fecha de entrega de esta práctica, que es directamente para el tercer bimestre. Su primera práctica del tercer bimestre. Va a ser por si acaso en esa semana, ¿no? Sería el 29, el 30, 31 o el 1 de agosto. Así que vayan preparándolo con calmita. Tienen 2 semanas. Y la práctica es así. A ver. Mi tabla es en un principio así. Y lo que necesito es de cada una de estas tablas en transpuesta. ¿Ya? Tienen que transponer a estas matrices. ¿Qué significa transponer? Es cambiar filas por columnas. Es transponer. Lo que en la matriz original es fila, en la matriz transpuesta es columna. Entonces, ¿cuál sería la transpuesta de esta matriz? Esto, que es fila, se convertiría en columna. Fíjense, se ha vuelto en columna. Seguimos con la idea. Que era fila, se convierte en columna. Entonces, seguimos con esa idea. Que era fila, es columna.
Obviamente lo que estoy haciendo es pérdida de tiempo. Y lo que ustedes tienen que hacer es averiguar cómo se puede convertir una matriz en su transpuesta. Hay dos formas de hacer. Una es trabajar con la función transponer, fíjense. Te pide una matriz, ¿no? Y la otra es con... Ya les estoy dando con eso el detalle. Averiguan eso y con eso van a conseguir esto que estoy tardando y estoy perdiendo mi tiempo haciendo las cosas. Para que ustedes lo hagan de manera violenta, ¿no? Entonces, a esto se llama transpuesta. Esta es mi matriz transpuesta. Originalmente esa era mi matriz. Transponiéndola, se queda así como están viendo. ¿Ya? Entonces, acá, vueltas de o por promoción. Eso sería entonces mi matriz transpuesta. Averigüen para poder hacer esto. Una vez que tengan las transpuestas de las matrices, entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacer lo mismo. Van a tener ustedes acá las 5 matrices, o perdón, las 5 tablas. En un principio son tablas y después se convierten en matrices. Entonces van a tener, ahí están las 5, pensaremos que son esas, y están ya transpuestas. Y lo único que van a rescatar es esto. Esto se mantiene tal cual está. Se mantiene. La estructura de esa tablita de consulta se mantiene. Si vamos a resolver lo mismo con las transpuestas, en este caso tienen que trabajar con la función buscar h. Esa es entonces la variación. ¿Ya? Buscar h es la que tienen que aplicar ahora, ya no buscar b, porque ya tienen que ser búsquedas horizontales. Y el ejercicio sigue siendo lo mismo, aplican la función en directo, crean la matriz, relación, pero en ahí lo van a pensar, ¿no? Si se mantiene así, o tiene que también ser transpuesta, o tiene que ser así, no sé, eso véanlo ustedes. Pero acá es trabajar con esto, con las transpuestas, eso es su práctica. Ya, no sé si tienen alguna consulta ahora sí. Licenciado, ¿podría explicar una vez más sobre la transpuesta? No le entendí bien. Por favor. La idea es que tienes que llegar a esta estructura. Y has visto que yo estaba copiando y pegando y estaba perdiendo mi tiempo. Lo que tú tienes que hacer es averiguar las formas de poder realizar la transpuesta. Una forma es trabajar con la función transponer. Con esa función puedes hacer eso. Y la otra es con el pegado especial. Dos formas de poder conseguir esto en base a esto. Una vez que consigas la transpuesta de las 5 tablas, porque tienes que hacer que estas tablas de acá se conviertan en transpuestas, que son estas. Esta tabla de consulta se mantiene y tiene que hacer lo mismo. Tiene que aquí mostrarte los nombres de las tablas al momento de escoger la tabla, la lista de códigos, y escoges un código y acá tiene que devolverte los nombres, producto, marca y precio. Pero aquí ya no vas a trabajar con buscar P, sino con buscar H. Eso es la idea del ejercicio. Más o menos, o sigues con la duda.
Está bien, licenciada, gracias. Nada más, compañeros, ¿alguna duda? Ya, entonces, realícenlo, tienen 2 semanitas, está casi todo ahí, no hay nada más que pensar, solo es nada más algunas modificaciones y cambios, ya que esto es buscar H y son búsquedas horizontales que deben de hacer. Ya. Entonces hoy día a las 22:20 iniciamos el examen final. Darle una repasada mientras va pasando el tiempo y nos encontraríamos acá. La misma idea, les mando al grupo el link y a partir de ahí les digo cuántos minutos va a ser y ustedes se controlan, por favor, ya que de este curso he tenido 2 compañeros que no han enviado a tiempo y no es recepcionado ya su examen porque ya se bloquea automáticamente las entregas. Que por favor van a controlar ese tema de su tiempo. Ya, si no hay dudas, quedaríamos hasta acá. Entonces esperen el link, por favor, ¿ya? 22:20 iniciamos. Buenas noches. Pues disfruten sus vacaciones. Ahí con los compañeros que jugamos, les mando el mensaje. La cancha ya va a estar habilitada desde la siguiente semana. Césped nuevo. Está bien, Lice. Ya, compañeros, quedamos hasta acá Bien, entonces. licenciado.